Y estamos ya a punto de cumplir una semana de lo que es el escándalo cripto, algo que todavía recién comienza, sin lugar a duda, porque esto fue a partir de un tuit del presidente, de, promocionar, difundir, pónganle el título que quieran, pero la cuestión es que a partir de esta meme coin, lo que generó en muy pocas horas es que tuviera un valor altísimo, después se desplomara a los pocos minutos, una aclaración del presidente, un tuit borrado, una denuncia, varias diría, y una investigación en curso, unas iniciativas que salieron por parte del Congreso Nacional, pedido de juicio político, pedido de interpelación, pedidos de informe al Poder Ejecutivo. En fin, esto todavía no ha terminado, sería la punta del iceberg, pero ¿cómo ha impactado en la imagen del presidente de la Nación a casi una semana? Estamos ya en contacto con Martín Bazán, subdirector de la consultora de opinión CB. Martín, ¿qué tal? El gusto en saludarte. Muy buenos días. Jorge Moure te saluda. ¿Cómo estás, Jorge? Un gusto saludarte, gracias por la invitación. ¿Cuánto ha impactado, por lo menos desde la consultora, si ya empiezan a trabajar sobre el escándalo cripto? ¿Qué mirada tienen al respecto sobre esta situación? Bien, sí, el impacto fue inmediato, la verdad. Nosotros estábamos desarrollando una encuesta en el marco de otro estudio de ranking de presidentes, en donde medimos a 10 presidentes de Sudamérica, cada uno en su país, y estábamos midiendo la imagen de Javier Milei cuando sucede el escándalo. Sí. Era un estudio que teníamos planteado entre el martes y el sábado. Recordemos que el escándalo surge durante el viernes, la tarde del viernes por la noche. Exacto. Y la imagen de Javier Milei había iniciado muy bien la semana con lo que habían sido los números de la inflación y con un crecimiento en relación a lo que había medido el mes pasado, casi de 2 puntos, venía marcando durante la semana. Y lo que pasó el escándalo de las criptomonedas. Sí, pero Martín, discúlpame que te interrumpa. Disculpame que te interrumpa. Martín, hasta el escándalo cripto y ustedes de lo que venían desarrollando, ¿qué nivel tenía de aprobación hasta ese momento? Bien, estaba casi en 54 puntos de imagen positiva. Un montón. Un montón, sí, que lo viene manteniendo desde el inicio de la gestión, ¿no? Ha bajado, ha subido, inició su proceso, su mandato electoral con 59 de imagen positiva. Lo más bajo que nosotros llegamos a medirlo fue 50 puntos de imagen positiva, pero bueno, después oscila ahí, pero siempre con una imagen positiva superior a la negativa, ¿no? Por encima del 50%. Bien. Y después el escándalo se empezaron a revertir y esos 2.5 por encima que tenía del mes pasado se transformaron en 2.5 por debajo del mes pasado, una caída de casi 5 puntos en un día, lo cual era algo que nunca habíamos visto en la imagen de Javier Milei. Ha sido quizá el impacto de declaraciones y de acontecimientos políticos más alto en términos de imagen sobre la figura del presidente, sin duda. Así que bueno, el impacto fue inmediato, nosotros lo vimos y lo medimos en vivo. Obviamente ese estudio lo tuvimos que terminar el día sábado. Termina la medición con 48 puntos de imagen positiva, es decir, es el punto más bajo quizá desde el inicio de la gestión, ¿no? De Javier Milei luego de este escándalo. Y después hicimos otro estudio en donde empezamos a preguntar más específicamente sobre este escándalo cripto, ¿no? La bala entró. Sí, fue quizá la bala que más le entró. Nosotros tenemos marcados 4 puntos desde el inicio de la gestión hasta hoy que marcaron caídas en términos de imagen. ¿Cuáles son? La primera fue la primera marcha por la reforma universitaria, sí. Una discusión que quizá para el gobierno fue un costo político bastante caro y lo sintió. Sí. El segundo fue un intento de reforma jubilatoria, que también fue otra bala que terminó entrando. Sí. Y los últimos dos fueron hace muy poco tiempo y fueron errores no forzados del gobierno, que uno fue este último del que venimos hablando, y el anterior fueron las declaraciones en Davos.
Claro, Es decir, lo de la marcha. Sí, exactamente, dos errores no forzados en muy poco tiempo del presidente en un año electoral que no es menos, ¿no? Claro. A ver, pocas horas después, el presidente de la Nación hizo una entrevista. No sé si ustedes ahí pudieron tomar algún dato más, por lo menos preliminar, si sirvió que el presidente saliera a hablar el lunes, o bueno, después posterior, con toda la película completa de la interrupción de Santiago Caputo. Ahí, ¿cómo lo manejaron ustedes? Sí, medimos ahí también y los números siguieron empeorando, ¿no? Un efecto ¿Siguieron de bola empeorando? sí, importante. Epa. Preguntamos si los encuestados, esto es una encuesta de 1.200 casos a nivel nacional, en donde preguntamos si creía que después de este incidente la confianza sobre el presidente Javier Milei disminuiría, y el 72.8% de los encuestados nos dijo que sí disminuiría. Dentro de ese 72.8, el 37.8 dijo que disminuiría mucho, y el 35% que disminuiría algo. Solo el 22.8% dice que la confianza sobre el presidente no va a disminuir. Un número bastante preocupante para el gobierno nacional, sobre todo para la palabra del presidente. Pero sí tenemos un dato que termina siendo positivo, que es que preguntamos cuán de acuerdo estaban los encuestados sobre el pedido de juicio político al presidente, y el 49.4% dijo que no estaba de acuerdo con el pedido de juicio político, y el 46.3% que estaba entre muy y algo de acuerdo. Un dato que quizá no termina siendo relevante porque es algo que pasa por los canales burocráticos del Estado, pero que termina siendo en la opinión pública algo que no termina teniendo mucho efecto a fines de un juicio político para el presidente, ¿no? Seguro. Y automáticamente te tengo que preguntar, ¿no, Martín? ¿La figura de Cristina aumentó? ¿La figura de Mauricio Macri creció, por ejemplo? No, bueno, esto es un aliciente para el presidente también. Y esa imagen negativa que se empieza a crear en torno a la imagen del presidente no termina siendo capitalizada por nadie. Claro. Es decir, hoy nadie de la oposición capitaliza esos votos que empiezan a ser negativos por sobre el presidente, lo cual les permite al oficialismo que es una imagen negativa que se puede revertir, digamos. Obviamente siempre en el tiempo te cuesta mucho más volver de lo negativo a lo positivo que de lo positivo a lo negativo, pero que puede llegar a lograrlo, sobre todo con una bandera que va a tener de acá a las elecciones, que son los acontecimientos económicos positivos que se pueden llegar a dar en el medio, ¿no? Los números de la inflación, bueno, hay números de empleo que empiezan a marcar una tendencia que se revierte a lo negativo que fue el año pasado. Cualquier rasgo de crecimiento económico, de empleo, de inflación, puede hacer que esos números se reviertan, sobre todo por esto que te decía antes, ¿no? Porque no hay nadie que capitalice lo mal que hoy está yendo al presidente de la Nación. Totalmente. Aparte, desde el gobierno, el mensaje que tiran es, bueno, que el kirchnerismo siga hablando. A nosotros nos sirve que el kirchnerismo aparezca, se muestre, dé la cara y hable, porque nosotros tenemos muchos argumentos para defenestrarlos, ¿no? A partir de los que fueron las gestiones anteriores, escándalos de corrupción, justicia de por medio, con condena, doble condena, y eso al gobierno le gusta subirse a ese ring. Sí, sobre todo por lo que también ha sido una estrategia de comunicación esta del gobierno nacional. Siempre que ha tenido algún escándalo interno, lo ha tapado con algún acontecimiento que traen del pasado y generan una causa judicial o destapan algún mal manejo o algún delito que haya surgido en algún ente público en la gestión pasada o en las gestiones pasadas, ¿no? Lo cual habla, le sirve para tapar el escándalo, habla mal del gobierno anterior, sacan algo de la galera, que seguramente ya lo tendrán todo muy estudiado que sale dependiendo de cada mal paso del gobierno,
Y también otra cosa que está pasando es que aquellos que salen a hablar o que salen a pegarle a Javier Milei son personalidades que tienen un techo y un piso electoral muy marcado, ¿no? Que Cristina Fernández salga y hable, ya tiene esto que te decía, tiene una opinión, la gente tiene una opinión formada de estos dirigentes, me parece que tampoco se mueva tanto el perímetro electoral. Yo creo que esto puede llegar a cambiar en el caso de que más cerca de las elecciones empiecen a surgir candidatos y ahí sí vamos a tener otro tipo de personas intentándose subir al ring, ¿no? Electoral. Martín, la figura de Larreta en estas últimas horas, en estos últimos días, por lo menos al gobierno le ha servido de subirlo también al ring electoral, al ring político. ¿Esto cómo lo observaron ustedes? Y incluso también la misma figura, la de Alberto Fernández, que lo terminó Correcto. subiendo el propio Javier Milei, que son candidatos o dirigentes que tienen una imagen negativa muy alta, o que por lo menos Horacio Rodríguez Larreta, después de la última elección presidencial, fue el candidato electoral que más perjudicado salió luego de esa elección, ¿no? Desde lo numérico hablo, sobre todo, no más allá de la campaña electoral que haya podido o no hacer, desde los números posteriores a la elección, fue el candidato que más perjudicado terminó, y también que siempre ha sido un enemigo personal del propio Javier Milei, pero bueno, de la Libertad Avanza también, y lo han subido teniendo en cuenta estos números, ¿no? El propio Javier Milei no lo nombra sin querer en la entrevista a Alberto Fernández, ¿no? Es algo que está pensado y que está hablado, sobre todo viendo con quién hay que enfrentarse, quiénes son los rivales, sobre todo este tipo de rivales, ¿no? Que tienen una imagen muy devastada, sobre todo una imagen negativa muy alta. Martín, bueno, estamos hablando con Martín Bazán, subdirector de la consultora de opinión. Se ve muy interesante, ¿no? La rigurosidad con el trabajo que estuvieron haciendo, que están haciendo sobre el escándalo cripto y cuánto ha impactado, ¿no? Decía, ¿no? Realmente 5 puntos generó el impacto cripto, todo sobre lo que fue en sí el hecho y después las declaraciones que hizo a nivel televisivo, algo que, bueno, marca un descenso importante en la imagen en virtud de otros acontecimientos que sucedieron, como bien los contabas, ¿no, Martín? La marcha universitaria, el intento de la reforma jubilatoria, las declaraciones de Davos, la marcha. Pero en el marco del trabajo que estuvieron haciendo, te pregunto, ¿la gente sabe quién es Santiago Caputo? ¿Qué mirada tienen de hoy del asesor y uno de los integrantes de este triángulo de hierro? Bien, sí, no los hemos medido hace algunos meses atrás a todos los dirigentes del oficialismo. Y la verdad es que el nivel de conocimiento o la imagen positiva alta se basa en tres actores esenciales. Uno es el presidente, Sí. otro es Victoria Villarroel, que tiene una imagen positiva muy alta, incluso igual o superior al presidente, y la propia Patricia Bullrich. Son los tres dirigentes del oficialismo que tienen una imagen positiva, bueno, que tenían en los momentos que los medimos, muy cercana al 50%. El resto de los dirigentes, Santiago Caputo, Karina Milei, algunos otros de los ministros, Petovelo, Petri, Claro. no tienen una imagen positiva que llegue al 30%, es decir, un nivel de desconocimiento muy alto, superior al 30% también. Por lo cual no terminan teniendo una incidencia clave. Tampoco en términos electorales, en algún momento se pensó en Karina Milei, que la verdad mide muy poco, muy por debajo de lo que se esperaba incluso dentro del oficialismo. ¿Cuánto está midiendo Karina Milei? Sí. Y que tiene un nivel de desconocimiento alto y una imagen positiva no tan alta. Es cierto que después lo pueden traccionar con el presidente, que en una campaña electoral, bueno, los tiempos hoy que tiene la dinámica que tiene la política hace que se pueda instalar un candidato en muy poco tiempo, pero la verdad es que hoy los números tanto de Caputo como de Milei no son ni cercanos, Karina Milei como de Caputo no son cercanos a los del presidente, ni a los de la vice, ni a los de Bullrich, ¿no?
Qué interesante lo que estás diciendo, Martín, porque la hemos visto a Karina Milei en distintos actos, en Mar del Plata, este último fin de semana que estuvo también en Capital Federal junto al ministro de Economía, después del escándalo, muy pocas horas después del escándalo, mostrándose en un acto partidario de afiliación, ¿no? Cómo intenta de a poco ella salir a la calle, mostrarse y seguir haciendo por lo menos su camino. Y me diste el pie para una pregunta espectacular. Victoria Villarruel, ¿aprovechó este escándalo para escalar un poco más su figura positiva en medio de toda esta tensión que está teniendo? Abro paréntesis, la vicepresidente no tuiteó absolutamente nada, ni un mensaje de apoyo a Javier Milei por este tema. Sí, justamente el otro día hablaba con unos colegas de bueno, ¿qué está haciendo hoy de la vida de Karina Milei? Cómo me gustaría ver si lo está disfrutando, si no, cómo lo ve. La verdad es que la imagen de Karina, de Victoria Villarruel es muy buena. En estos que a Javier Milei le molesta mucho que la imagen de Victoria Villarruel sea tan positiva o mejor que la de él, y eso es algo que se ha dado estos días y vueltas dentro del gobierno nacional. Me parece que tienen que ver un poco con esto, el porqué de esa imagen positiva más alta que la del presidente, es porque Victoria Villarruel llega a otros espacios políticos a los que Javier Milei le queda muy lejos. Por ejemplo, algún peronismo más conservador, ¿no? De ahí radica la diferencia. Hay que ver después Victoria Villarruel logra tener el caudal de voto, el caudal de imagen positiva, transformarlo en intención de voto en una disputa con Javier Milei, ¿no? Porque hoy es la vicepresidenta de un gobierno que se basa específicamente en la figura del presidente. Hay que ver si después, por fuera de eso, en el caso de que algún día decida dar un paso al costado de este espacio político, Villarruel logra tener el caudal electoral que hoy mantiene en términos de imagen positiva, siendo vicepresidente. Pero sin duda que es hoy quizá una de las figuras, la de la vicepresidenta, que estará expectante a todo lo que pasa y que mira de reojo diciendo, bueno, yo les avisé que el entorno en el que estaba el presidente no era tan bueno, ¿no? Por último, Martini, y agradecerte, quiero por un momento romper la burbuja, ¿no? En donde uno está, la burbuja en sentido metafórico, ¿no? De decir, bueno, salgo un poco de esta cápsula. Sí, perdón. Hola, Martín, ¿ahí escuchamos? No, ahí estoy. Ahí te estoy, no sé si hubo una interferencia en la comunicación. Sí. Bueno, ahí tenemos una interferencia. Vamos a ver si podemos restablecer el contacto, porque quería despedirlo bien a Martín. No sé qué problema hubo técnico en teléfono que se acopló otra llamada. 9 de la mañana, 49 minutos. Importantísima, ¿no? La entrevista que estamos teniendo con Martín Bazán, subdirector de la consultora Opinión CB. El impacto del escándalo cripto generó una caída importante en la imagen del presidente de la Nación, que previo a que se conociera y se destapara este tema, el presidente tenía una imagen positiva del 54%. Tras conocerse el escándalo cripto y luego de la entrevista que dio el lunes por la noche, su imagen fue en picada, cayendo 5 puntos en muy pocas horas. La bala entró, otra bala entró después de lo que fue la marcha universitaria, el intento de reforma jubilatoria, bueno, la conferencia de Davos y la posterior movilización. Nuevamente restablecemos el contacto con Martín Bazán, subdirector de la consultora de Opinión CB. Martín, ¿me escuchás ahí mejor? Sí, ahí estoy. Perfecto. Mirá, y te escucho en 4K casi, en HD.
Ultra HD. Martín, para despedirte y agradecerte, te decía, ¿no? Rompemos un poco la burbuja, esta burbuja en donde nosotros como periodista, vos como consultora, sí necesito tu opinión, pero yo rompo por un momento esa burbuja de estar tan inmerso en la diaria, ¿no? De la coyuntura, y quiero saber si la gente realmente le interesa todo esto que está pasando, ¿no? Si le importa todo este tema del escándalo cripto, si hay como una tensión, o las necesidades o las preocupaciones van por otro lado, de llegar a fin de mes, de comprar la comida. Bien, sí, abstraerse para nosotros quizás es lo más Es difícil, re ¿no? De ese complicado. mundo en el que estamos. Pero bueno, me parece que es un ejercicio interesante para hacer. Hoy la principal preocupación de los argentinos, sin dudas, son las económicas. La inflación dejó de ser la principal problemática, pasó a ser el empleo, tanto para los que lo tienen lograr conservarlo, como aquellos que los han perdido, que son más de 200.000 personas en el último año, tratar de conseguir un empleo que ha sido difícil. Sí. Y quizás esa hoy la principal preocupación de los argentinos desde lo numérico. Mm. En el día a día es cierto que fue una noticia que entró, como vos decías, fue una bala que le entró al gobierno nacional, eso sin duda, más del 80% de los encuestados estaba al tanto de lo que había pasado, lo había escuchado en algún medio de comunicación y se había informado sobre la temática, Sí, lo cual es algo que en el boca a boca de la población estuvo, pero sin duda no es la principal preocupación de los argentinos. claro. Hoy, y acá me corro un poco desde lo político y desde lo que uno ha estudiado, eh, la población no se va a asustar porque un político en Argentina tenga un hecho de corrupción, ¿no? Se puede llegar a desilusionar de las expectativas que tenía, Mm. pero lo cierto es que hoy la ilusión sobre la clase política o la imagen sobre la clase política es muy baja. Incluso un Javier Milei que llega a la presidencia atacando a esa clase política Mm. y que hoy un sector de la población lo empieza a ver como, bueno, como un político más. Me parece que va un poco por ahí, que no termina siendo, si bien es una pérdida en términos de imagen para el gobierno, hoy no es la principal preocupación de los argentinos. La principal preocupación pasa por llegar a fin de mes, por poder volver a comprar lo que en algún momento compraron Mm. y por fomentar estas expectativas, ¿no? que tiene la gente de que va a ser un año positivo, que sabe que el año pasado fue un año duro y que está esperando que se dé el proceso de recuperación que le han prometido, ¿no? Martín, un placer enorme, la verdad que te agradezco muchísimo estos minutos con nosotros, siempre, la verdad que es muy importante tenerlos a ustedes, dando un poco una bajada, ¿no? De tanta vorágine, parar un poquito la pelota y ver un poquito el pulso de la gente, ¿no? A partir del trabajo que hacen tan interesante. Te agradezco mucho. Por favor, muchas gracias a ustedes por el contacto. Hasta luego. Martín Bazán, subdirector de la consultora de opinión CB, pasaba por Mañana Sí.